Entonces, yo quisiera hacer una pregunta. Yo cuando empiezo a hablar, empieza mi esposo a hacerme así. Usted vea que yo empiezo a hablar y me vio. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Oye, amén. Todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Ahora la otra pregunta es, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos son los siervos del Señor? A ver. Y esas manitos fueron poquitas. Muchos amenes y las manitos sí fueron demasiado poquitas. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre el servicio a Dios. Sí, el tema en esta mañana se llama servidores de su obra. Qué bonito tema, ¿cierto? Yo decía, Dios mío, ¿será que lo es? Bueno, Dios primeramente me habló a mí. Sí, vamos a ver. El objetivo de esta mañana es podernos concientizar de la importancia que tenemos, que hay de servir en la obra de Dios. ¿Sí? Y saber de que este llamado no es para algunos, sino que el llamado de servir en la obra es para ¿quiénes? Para todos. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Y si lo queremos, lo leemos desde el 24 para irnos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva ¿cómo? Mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo me detuve mucho tiempo en este versículo, pero yo decía, y leí varias versiones, debería de decir, si alguno me quiere seguir, sírvame. Pero aquí dice, si alguno me sirve, sígame. Yo decía, bueno, ¿y por qué así como al revés? Me parece a mí, ¿no? Pero es que, y yo bueno, y dando vueltas, decía, bueno, pero es que si usted dice que es discípulo de Cristo, si usted dice que es cristiano, si usted dice que aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, si usted dice que el dueño de su vida es el Señor Dios, entonces una de las muestras es que usted es su servidor. ¿Sí? Es que usted es su servidor. Usted es su servidor. Y miren, y cuando nosotros vamos a definir esta es lo que significa servicio, yo miraba de pronto, porque antes no se usaba esta palabra, se usaba era esclavitud, en los tiempos de los romanos era esclavo. Ahora es muy común ese título, el siervo de Dios, la sierva de Dios. Y ese título se usa, cuando se usa, la gente saca pecho. ¿Sí o no? Saca pecho. Algunos sacan pecho diciendo el siervo y la sierva del Señor. Pero les hago la pregunta, ¿saben lo que implica realmente ser siervos y siervas de Cristo? ¿Saben lo que realmente implica eso? Y miren, y antes se dice que cuando los esclavos se comercializaban, se vendían así, usted como en el mercado, en el móvil, usted iba y compraba ese esclavo, inmediatamente el esclavo pasaba a ser el dueño, ¿sí? Pasaba a ser el dueño, el que lo compraba sería su dueño. Y el dueño y el esclavo tenía que hacer todo lo que el dueño le pidiera. Y tenía que hacerlo de tal manera que no podía ni siquiera
hacer caras, ¿sí? Ni como dice, murmurar, ¿sí? Como a veces a nuestros hijos nosotros les mandamos a hacer algo y usted viera la cara que hacen. Yo no sé si a mí me pasa solo eso, ¿ya? Pero ni siquiera, no tenía derecho a decir, En otras palabras, el esclavo moría a sus derechos. Entonces, cuando pensamos hoy en día en esto de ser siervo, de ser servidor, debemos de entender realmente qué implica ahora en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Cristo en un tiempo éramos esclavos al pecado, pero el llamado es que ahora somos esclavos para Dios. Ahora usted y yo le pertenecemos a Cristo. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. ¿Quién es su dueño? Nosotros lo decimos, pero en nuestra conducta, ¿sí? Demostramos todo lo contrario. A mí me ha pasado, usted también, en muchas ocasiones. Entonces, cuando aceptamos a Cristo y le decimos, Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres mi Señor, te acepto como mi Señor, que gobierna nuestras vidas, en nuestra vida práctica es todo lo contrario, porque acostumbramos a hacer lo que ya saben la palabra, que queremos, para no ser lo que queremos, mis hermanos. Aquí vamos a continuar. Se me bloqueó. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa esa palabra servir? Yo estoy buscando varias definiciones. Dice, servir es ayudar, trabajar para otro, aunque sea voluntariamente, haciendo lo que quiere o dispone. Aunque sea. Ayudar, trabajar para otro, aunque sea voluntariamente, ¿sí? Es algo voluntario, haciendo lo que quiere o dispone. Pero el otro sí es más hacia la esclavitud, que es estar sujeto a alguien por cualquier motivo. Ya es otro, miren la diferencia entre esclavo y servidor, ¿ya? Hoy en día, cuando hablamos de servidor, muchos lo han comparado como el que recibe una paga, el que recibe una remuneración. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me van a dar? Y es muy común, a veces una le da tristeza, a veces en otros lugares, cuando se va a invitar a un predicador, hay predicadores que ya colocan su cuota, ya dicen qué tipo de hotel quiere, donde los hospeden, ¿sí? Qué tipo de avión y todo, tremendo. Y decimos que somos siervos del Señor. Entonces estamos confundiendo esa palabra siervo con un contrato laboral. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto me van a pagar? Y tristemente, aquí en la iglesia vemos lo mismo. Cuando ante la pregunta ¿cuántos son siervos del Señor?, todos levantaron la mano. Ahora la otra pregunta, ¿cuántos están sirviendo actualmente en la obra? Levanten la mano. Baja. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y por qué decimos que somos siervos? Hermanos, servir es ayudar o hacer un favor, proporcionando lo que se necesita o se desea. La persona que sirve observa y ve la necesidad, identifica la necesidad y me uno allí. Eso es una definición ahí en la Real Academia. Pero bíblicamente, ¿ya? Dice la Biblia que nosotros estamos llamados a servir, porque fuimos creados para eso. ¿Usted sabía eso? Es algo que ya es un llamado implícito en usted y en mí. La Biblia dice en Efesios 2:9 que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras,
para buena obra, para las cosas buenas, usted y yo fuimos creados. Fuimos creados para servir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y esa palabra de la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál es? Dice, quien, tal vez porque no, sí sabes, pero no te acuerdas cuál es. Dice así, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sabían? Esa frase se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta. ¿La conocen? ¿Han escuchado de ella? Una monje que dio su vida en el servicio de la comunidad. Hermanos, a veces decimos, yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios, pero lamentablemente estamos esperando que los demás nos sirvan. O a veces ese servicio lo queremos solamente enfocar a los lugares o aspectos visibles, ¿sí? Entonces yo quiero servir en el púlpito, yo quiero servir aquí en la alabanza, yo quiero servir en la danza. ¿Quiénes quieren servir en la oración? ¿Quiénes quieren servir en la evangelización? ¿Quiénes quieren servir en la visitación a los enfermos? ¿Quiénes quieren servir como dice, trabajando para canalizar recursos para la extensión de su obra? Hay muchos campos en el área en la obra del Señor, muchas áreas en la obra del Señor en la que nosotros podemos incluirnos. Porque esto no es un trabajo, como les dije inicialmente, de algunos. Siempre pensamos en el pastor. El pastor y su familia, que hagan ellos, que trabajen ellos, ¿sí? Bueno, entonces como él está rodeado de 5 personas, ellos también que trabajen. Y nosotros, hermanos, Dios nos demandará de eso que a cada uno Dios nos ha dado. Dios a usted le dio dones y le dio talentos. ¿Para qué? Para ser administrados y para qué. Dice la palabra de Dios que esos dones, esos talentos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si usted y yo solamente hemos tomado esos talentos, esos dones y los hemos escondido allí y nos hemos amañado allí y allí y allí, ¿qué va a llegar? Va a llegar la hora que viene el Señor y lo va a llamar a usted a cuenta y le va a decir, Pepe, ¿qué hiciste con ese talento que te entregué? ¿Qué hiciste con ese don que te entregué? ¿Lo escondí? ¿Me dio pena? ¿Es que yo tenía bonita voz? ¿Es que casi no me tenían en cuenta? Porque para echarle la culpa a otros somos buenos. Es usted y yo los responsables, somos nosotros los responsables de eso que Dios nos ha entregado. ¿Sí? Hermanos, ante la pregunta, ¿por qué servimos? Número 1, porque fuimos creados para servir, que ya lo mencioné. Número 2, porque es un mandato que nuestro Dios nos hace. Es una ordenanza. Usted fue creado para servir, pero también Dios le ha mandado a servir. Dice Deuteronomios 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames y... Se nos olvidó eso. ¿Y qué? Léalo. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Usted hizo la oración de fe, está siguiendo al Señor, está en los caminos del Señor, dice que lo ama porque viene a la iglesia, porque le adora, porque ofrenda y porque diezma. La otra pregunta es, ¿le está sirviendo? ¿Le está sirviendo? ¿Qué está haciendo? Es una reflexión, mis hermanos. Es una reflexión
Y este mensaje, más de exhortación, es una motivación. Nos motivemos a servir al Señor. Y a los que lo están haciendo, que lo sigamos haciendo. Amén. Porque la recompensa viene ¿de dónde? Dios. De Él es la recompensa. Dice que el trabajo del Señor no será en vano. Más adelante, cuando tengamos la oportunidad, porque como me dijeron que no me podía demorar, vamos a ver las características del siervo y la recompensa de trabajar en la obra del Señor. Ahora, número 3, ¿por qué servimos? ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ejemplo. El mayor ejemplo. El mayor ejemplo, ¿quién es? Cristo. ¿Quién más Él? Dice la Biblia en Filipenses 2, 6 al 7. El cual siendo en forma de Dios. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De Cristo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo Cristo? Se despojó. Se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? ¿Forma de qué? Oiga, me hubieran puesto aquí un siervo de Dios y hay que colocarlo. Siervos. El que sirve. No el que le sirve. El que sirve. Y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué mayor ejemplo que el de Cristo? Si yo siendo el Señor, dijo Cristo, hago esto con ustedes, cuando le lavó los pies a sus discípulos. Si yo siendo el Señor y Maestro hago eso con ustedes, ustedes también hagan lo mismo. Hermanos, yo cada vez que me voy a hacer las uñas, y cuando la muchacha me empieza a lavar los pies, a limpiarlos, a mí se me quebranta el corazón. Porque para mí es una actitud como de humildad. Porque yo realmente, hermano, yo no lo haría. Yo lo pensaría 2 veces, pues, para no decirle que no lo haría. Y yo me pongo a ver cuántos pies tan sucios que llegan. Sí, y hay unos que ni siquiera se los lavan y otros que tienen hongos. Pero de las personas, del todo el tiempo que llevo arreglándome las uñas de muchas personas, yo la quedo mirando y yo no he visto gestos en ellas. Yo no sé ustedes, los que se arreglan las uñas. Yo no les veo a ellas gestos de que están así asquientas. No. Y yo le digo a ella, para mí esto es un trabajo de humildad, tan humilde, y yo admiro ese trabajo. Y tampoco a las chicas he escuchado comentarios de esos a quien ellas lavó los pies. O sea, yo no les he escuchado. Que me haya, ay, aquí vino una señora y cómo le parece que tenía esas uñas, o ese señor, usted viera con esa pecueca. No he escuchado, hermanos. Yo no los he escuchado. Puede ser que hayan, pero yo no he escuchado. Entonces, quiero que con ese ejemplo nos contextualicemos lo que significa lavar los pies. Lavar los pies. Que no solamente es en esa parte física. ¿Ya? El servicio al hermano. El aceptarlo. El aceptar sus diferencias. El ayudarle cuando el hermano ha caído, cuando está en situaciones difíciles. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en lavar los pies al hermano, al vecino? ¿Qué tan dispuestos estamos en tomar esa actitud de humillación? Pero es que, ay, es que ella es mayor que yo. No, es que ella es menor que yo. No, pero es que él es un niño. No, pero es que es el vecino que me hace la vida imposible. No, pero es tremendo, ¿no? Y de los discípulos, ¿estaba Judas allí? Los que hemos leído el texto, ¿estaba Judas? ¿Será que Jesús le dijo, usted no, porque usted me va a traicionar? ¿Qué pasa? Normalmente uno hace eso. Y la Biblia lo dice, si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen?
Si ustedes saludan a los que les saludan, ¿qué recompensa tienen? Entonces, el siervo del Señor, él no tiene preferencia ni escoge a quién. Es una persona humilde, que más adelante lo vamos a ver, caracteriza. Humildad. Cristo nos dio ejemplo de humildad. Cristo nos dio ejemplo de enseñanza. ¿Sí? Les dijo a sus discípulos, miren, si ustedes quieren ser el primero tienen que ser, ¿qué? Siervos. Siervos. Estos días me miraba un video que va una sierva y le dice, pastor, aquí estoy lista, pastor, para que me ponga al servicio del Señor, pastor, aquí estoy dispuesta. Ah, sí, hermana, gloria a Dios, usted está dispuesta. Venga pues, mi hermana, le enseño. Entonces la hermana toda alegre, ¿no? Y llega y el pastor le dice, listo, empiece por aquí. Y le mostró el baño. ¿Cómo, pastor? Sí. Empieza por allí, hermana, lava el baño. ¿Cómo, pastor? No. ¿Y yo por qué? Yo quiero es que me pongas en otro lugar. Yo quiero predicar, yo quiero alabar al Señor. Hermanos, y así hay muchos, ¿cierto? Así vemos muchos. No estamos dispuestos a lavar un baño, no estamos dispuestos a coger una escoba, no estamos dispuestos a limpiar el polvo de la iglesia, porque, no, que lo hagan a las que se les paga, ¿sí o no? Y la iglesia no debería estar mejor, debería estar mejor. Si todos tuviésemos una actitud de servicio, porque es que usted no solo va a pensar en usted, sino que es que el que sirve piensa en el bienestar del otro, en la comodidad del otro. Entonces yo me incomodo por otros, yo me sacrifico por otros, pero realmente, mis hermanos, podemos decir, incluyéndome a mí, somos pocos los que queremos hacer eso, los que queremos pagar el precio. No está lloviendo mucho, no está haciendo mucho sol. Imagínense a los predicadores, los sábados, ay. Normalmente los sábados son de salir a comer en la calle, pero toca predicar, te toca quedarte, sacrifica. Mientras muchos vienen de películas hasta tarde de la noche, el predicador hasta tarde de la noche, hasta la madrugada, porque aunque se haya preparado toda la semana, si el Espíritu Santo le dice, no, cámbiame eso así no es, le toca. Y tiene que estar sintonizado. Y cuando los discípulos entonces empiezan a pedir pistas o está pasando por una situación, ¿qué tan dispuesto está usted? Y yo le doy gloria a Dios por mi pastor. Yo siempre he dicho que tengo muchos cuadros muy bonitos de mi pastor. Tengo el cuadro cuando nosotras estábamos estudiando, como él, Patricia, ¿no? Nos llegaba, allá viene el pastor con su bolsita, nos llevaba la comida al seminario. Pero también fue el servicio de la pastora. Tengo cuadros de mi pastor que saliendo de mi casa tardes de la noche, porque fue ayudar a apagar ese incendio que un día hubo. ¿Sí? Y yo no sé usted, sus discípulos o las personas a que usted sirve, qué cuadros tenga. ¿Qué cuadro yo puedo tener de mi hermano Hugo? En un momento que estuve en dificultad y que se me acercó, de ese hermano que oró por mí, de ese hermano que fue a mi casa y me visitó, de ese cuadro que cuando se murió mi familiar, uy, ¿quién fue? La hermana que nunca falta. Tremendo, ¿no? Entonces, estamos llamados a eso, mis hermanos, a servir, porque eso es lo que marca a nuestros discípulos. Nosotros no podemos decir que tenemos a Cristo si no mostramos a Cristo con ese servicio. Amén, mis hermanos. Debemos de comprender eso, mis hermanos. Para servir debemos ser guiados por la presencia de Dios.
Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo donde me va a decir, vaya allá. Como dije a Betio, a Felipe, vete allá donde está la necesidad. Allá donde hay que estar. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Hermano, porque si usted solamente hace sin la guía del Espíritu Santo, solo va a caer en activismo. Y eso no da fruto, mi hermano. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu, según Gálatas 5:5. Debemos tener presente que un servicio para Dios, pero ese servicio, si en ese servicio, hermano, escuchen, no está Dios, entonces no es servicio. Así de sencillo. Aquí ya viene entonces el tema de las motivaciones. ¿Para qué servimos? ¿Para ser vistos? ¿Por qué servimos? ¿Para esperar algo a cambio? Y entonces llegan las frustraciones. Tanto que me maté con esa muchachita y mire ahora cómo me paga. Porque usted todo el tiempo le sirvió, porque un día esperó algo. Nosotros criamos a nuestros hijos, invertimos en nuestros hijos, pero debemos entender que nuestros hijos un día se van a ir. Y no sabemos si ellos van a volver con corazón agradecido o no. No sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha invertido en un ministerio? ¿Cuántas veces usted ha invertido en personas? Hemos tenido decepciones, pero también hemos sido recompensados. Entonces tal vez muchos dirán, por eso yo no soy pastor, por eso yo no soy pastora, por eso es que yo no quiero ser líder. No, nada de eso. Pero recuerden, es un llamado que Dios nos ha hecho y estamos llamados a responder a ese llamado, en obediencia, en amor, primero que todo, en amor. Esa es la base del servicio, el amor. Nótelo, la base del servicio es el amor. Esta se necesita el amor por Dios, el amor por la obra de Dios. ¿Sí? Nosotros servimos a Dios porque le amamos. Hermano, usted no puede decir que ama a Dios y no está dispuesto a servir, y a servir a otros. Si usted sirve a sus hermanos, es porque usted también ama a sus hermanos. Entonces, si no tiene eso, pidámosle al Señor que nos dé ese amor y nos dé esa compasión. ¿Sí? Que nos dé esa esencia para que podamos servir a nuestros hermanos, porque cuando usted sirve a sus hermanos, ahí está sirviendo a Dios, porque dice la Biblia. ¿A Dios usted lo ve? ¿A Dios usted lo ve? ¿Y a su hermano? Entonces, cuando usted sirve a su hermano que lo ve, está sirviendo a Dios. Amén. Hay una historia que alguien estaba esperando que Dios viniera para hacer algo por Dios. Pero cuenta la historia que pasó un niño desnudo, lo vio, siguió derecho. Pasó un anciano con un bastón, casi ciego, lo vio, siguió derecho. Pasó un indigente con ganas y necesidad de Dios, lo vio y siguió derecho.
Y todo el día estuvo ahí sentado y dijo, Señor, ¿y qué? ¿Y tú nunca viniste? No sabemos la respuesta, ¿no? Fue la oportunidad. Fue la oportunidad allí para servirme, para ayudar. Porque si ayudamos al prójimo, estamos sirviéndole a Dios. ¿Amén? Hermanos, como es un llamado, debemos de responder en obediencia. Josué 24:2. Josué, ¿qué dijo? Y el pueblo respondió, fue el pueblo, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero también Josué dijo, mi casa y yo, mi casa y yo en mi casa, yo y mi casa, yo primero, luego mi casa. ¿Por qué? Porque en su casa sus hijos están viendo el modelo de mamá, el modelo de papá, que se levanta muy temprano, que tiene que sacrificar a unos espacios en familia, tiene que sacrificar los tiempos de sueño, porque hay que servir a Dios y servir a la obra. Porque es respuesta a la obediencia. Hermano, y una frase que siempre digo aquí al frente es, Dios dio a su Hijo, su único Hijo por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros. Y usted y yo, ¿qué estamos dispuestos a entregar para Dios? ¿Qué estamos dispuestos a entregar para Dios? Mis hermanos, en esta mañana quise traerles esta reflexión porque hay la necesidad de que cada día los obreros en la obra del Señor sean mayores, o sea, se incrementen. Ese número se puede incrementar. Que no seamos unos cuantos, sino que usted y yo podamos aceptar y responder a ese llamado. Que así como cantamos, Señor, heme aquí, usted en esta mañana puede decir, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí, estoy dispuesto, heme aquí, quiero servir. Pero no por una emoción, sino por una convicción, porque ya les hablamos aquí por qué usted ha sido llamado y para qué ha sido creado. Usted no lo trajeron, Dios no lo trajo aquí para sentarlo en una silla. Todos aquí somos útiles en las manos del Señor. ¿Sí? Usted y yo somos instrumentos en la mano del Señor. Y yo quiero que usted le diga al que está al lado, déjate usar por Dios. Hermana, déjese usar por Dios. ¿Amén? Déjese usar por Dios. Déjese usar por Dios. Dios te quiere usar a ti, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y vemos muchos ejemplos y casos. No es de unos cuantos. Dice en primera de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que haya recibido, ministre a los otros. Ministre a los otros. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Usted ya sabe qué don recibió de parte de Dios? ¿O qué cosa le gusta hacer para poder descubrirlo? Es que a mí me gusta mucho ayudar a los demás. Allí Dios lo quiere.
¿Sí? Yo tengo la capacidad de hablar en público. Ay, allí Dios lo quiere. Es que a mí me encanta enseñar. Ahí Dios lo quiere.